Apreciados hermanos y amigos, tengan ustedes una muy buena noche. Les damos la bienvenida a esta reunión que Dios nos permite tener. Y vamos a orar. Les invito por favor a que inclinen sus rostros y vamos a orar pidiendo al Señor que nos dirija, que tome control de nuestra vida entera y que nuestros sentidos estén dispuestos para escuchar su palabra y que queden grabados en nuestro corazón. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios Todopoderoso, gracias te damos por este día que nos has dado y gracias por todas las bendiciones y misericordias que todos los días muestras para con nosotros. Hoy inclinamos nuestra vida ante ti, Señor, reconociendo que tú eres nuestro Dios, que dependemos totalmente de ti, Señor, que no hay esperanza sino en ti, Señor, que no hay futuro sino en ti, Señor. Papito Dios, gracias te damos por este tiempo en el cual vamos a recibir tu palabra, Señor. Disponemos todo lo que somos, nuestros oídos físicos, nuestros oídos espirituales, Señor, para que tú grabes tu palabra en nuestra vida. Espíritu Santo, nosotros somos tus instrumentos, tú eres nuestro maestro y te damos gracias por eso, Señor. Amén. Les invito para que veamos el siguiente video. Ahora vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos, capítulo 56, versículo 3. Salmos, capítulo 56, versículo 3. Nos dice el Señor: pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. El título de nuestro estudio en esta noche es: El Señor ve mi sufrimiento. Este capítulo, el 56, fue escrito por el rey David. Y para escribir este salmo, David tuvo que pasar por muchas situaciones. Inicialmente, cuando el libro, la Biblia nos enseña, el libro de Samuel nos enseña cómo David empezó todo este proceso, tenía aproximadamente 15 años, un jovencito. Y nos muestra la Biblia que este jovencito estaba haciendo la tarea que su papá le había colocado: cuidar las ovejas y las cabras. Pero allí también nos enseña la Biblia que mientras estaba haciendo esta tarea, estaba adorando a Dios. Su papá le había enseñado a ser agradecido, a adorar a Dios. Y también había aprendido a tocar un instrumento, el arpa. Y mediante ese instrumento David adoraba a Dios, a nuestro Padre Celestial. Pero, y como más adelante lo vamos a ver, en esa situación que estaba en el desierto, él tuvo que enfrentar muchas situaciones. Nos enseña la Biblia que allá se encontraba muchas veces o varias veces con leones, con osos. Pero ahí, en esas situaciones, Dios lo libró. Y resulta que el rey de Israel, que en ese momento era Saúl, pecó contra Dios, desobedeció contra el Señor. Y Dios utilizó ese pecado de Saúl para poner a David, este muchacho, para hacerle un llamamiento. El Señor conoce todas y cada una de nuestras vidas, nuestros pensamientos, lo más profundo de nuestro ser. Y conocía a David, a este muchacho, y sabía el corazón de David, cómo pensaba, cómo actuaba. Por eso Dios le hizo un llamamiento. Dice la Biblia que envió al profeta Samuel para que escogiera a David, el menor
entre varios hermanos. Y allí David fue escogido como rey. 15 años solamente de edad. Pero Dios ya lo había llamado, lo había escogido. Y dice también el Señor que David tenía un corazón conforme el Señor quería. Y ahí nos enseña que cada uno de nosotros debemos, a pesar de que hagamos muchas cosas en la iglesia o en la calle o en nuestra familia, sobre todo debemos tener un corazón que le agrade al Señor. David lo tenía. Había decidido desde su juventud obedecer y amar al Señor. Por eso el Señor lo escogió para que fuera el rey. Y repito, un joven, 15 años. Pero no inmediatamente empezó a reinar. Siguió su proceso en el desierto. Después dice la Biblia que Israel tenía muchos enemigos, muchas naciones, y actualmente lo vemos. Pero en ese momento uno de sus enemigos era el pueblo de Filistea, los filisteos. David era un muchacho muy inquieto, y mientras estaban sus hermanos en batalla contra los filisteos, estaban al frente, dice la Biblia que salió de Filistea un paladín, dice la Sagrada Biblia, una persona que delante del pueblo de Filistea se había mostrado como un héroe y empezó a tratar de, o mejor, a humillar al pueblo de Israel. Y David fue enviado por su papá para llevarles alimento a sus hermanos que estaban ahí al frente del campo de batalla. Pero este muchacho, y ya habían transcurrido aproximadamente unos 2 años, 17 años, dice la Biblia, cuando David encontró que este hombre, este héroe, estaba insultando, estaba maltratando al ejército de Dios, del pueblo de Israel. Entonces David se encontró con un reto. ¿Qué hacemos? El pueblo de Israel, los ejércitos de Israel tenían mucho miedo. Y David recordó: yo he enfrentado leones y osos y Dios me ha librado de todas esas situaciones. Dios me ha sacado adelante. ¿Cómo así que estos pueblo de Israel que fueron llamados se van a dejar o están siendo humillados? Por eso dice la Biblia que David fue ante el rey Saúl para decirle: rey Saúl, yo soy capaz de enfrentar a ese gigante, porque Dios me ha sacado en muchas ocasiones de situaciones muy difíciles. Dios me ha dado las fuerzas. Y yo sé, dice David, que en esta situación también Dios me va a ayudar. Saúl no creyó inicialmente, pero David creía porque había enfrentado las situaciones. Desde que fue llamado, inicialmente dice la Biblia que David fue lleno del Espíritu Santo. Y frente a esta situación, él sabía que Dios lo iba a sacar adelante. Así fue como Saúl le dio permiso, pero dudando. ¿Será que sí, este muchacho va a poder hacer esta situación? Dice el Señor en la Biblia que Saúl había dado una promesa: el que se enfrente a Goliat va a obtener recompensa, y adicionalmente dentro de esa recompensa se va a casar con una de mis hijas. David, dice la Biblia, que intentó inicialmente ponerse la armadura de Saúl, pero no le sirvió, porque no era lo que estaba David acostumbrado. Entonces David dijo: yo voy a ir con la verdadera armadura, la presencia de mi Dios, de mi Padre Celestial. Y hoy vamos a hablar, como lo decía inicialmente y como lo dice el título: el Señor ve mi sufrimiento. Recuerden eso: el Dios Todopoderoso ve nuestro sufrimiento. David sabía que no estaba solo, ni en el desierto, ni ahora que iba a enfrentar a Goliat. Se enfrentó a Goliat y Dios le dio la victoria.
Pero ¿qué pasó? Después de que recibió la victoria y recibió la recompensa, un poco engañado, dice la Biblia que Saúl lo que inicialmente le había prometido a una de las hijas, se la cambió, pero en cierto modo cumplió, lo puso como jefe del ejército. Él era un joven y Saúl sabía que Dios estaba con él y empezó a tenerle temor, porque todo lo que hacía David en la guerra le salía bien. David contaba con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Como David hacía las cosas conforme al corazón del Señor. Y Saúl había perdido ya esa bendición, la presencia de Dios. Saúl empezó a perseguir por celos a David e intentó matarlo varias veces. En alguno de esos momentos dice la Biblia que David tuvo que huir e inclusive huir al pueblo de los enemigos, a Filistea, a Gat. Y allí, en esa situación tan difícil, David escribió este Salmo, capítulo 56. Y el título de ese Salmo precisamente es: El Señor conoce nuestros sufrimientos, mi sufrimiento. Porque David tuvo que huir y hacerse pasar por loco. Realmente es una situación muy difícil. El Señor conoce nuestras situaciones difíciles y está en medio de nosotros. Dice al principio de este salmo que David lo hizo. Inclusive hay una palabra que habla de que es un mictán, o sea, una poesía, un salmo que David hizo como respuesta a esa situación tan difícil. Y dio instrucciones para el músico principal: cántenlo, tóquenlo de esta manera. Pero ese salmo fue el resultado, como ya les comenté, de situaciones muy difíciles. Y vamos a hablar de cómo David enfrentó esas situaciones y cómo nosotros, en medio de esas situaciones, podemos salir adelante si realmente depositamos nuestra confianza en el Señor. Primer punto: momentos que parecen interminables. Y les pregunto, y me pregunto, ¿hemos pasado esas situaciones? Situaciones que muchas veces pensamos: ¿cuándo se va a terminar este sufrimiento? ¿Cuándo voy a salir de esta enfermedad? ¿O cuándo realmente voy a obtener un trabajo? ¿Cuándo voy a poder conseguir para los gastos necesarios diarios? Situaciones o momentos que parecen interminables. A David le pasó eso. Y voy a leer el capítulo 56, versículo 1 y 2. David escribió: Oh Dios, ten misericordia de mí, porque la gente me acosa, mis enemigos me atacan todo el día, los que me calumnian no dejan de acosarme, y muchos me atacan descaradamente. Tal vez usted está pasando por una situación así. En algunos momentos los enemigos se hacían pasar por personas que estaban a nuestro lado como amigos. Pero a David le pasó algo que ya sus enemigos, los que inicialmente se cubrían como amigos, ya empezaron a descaradamente, y dice la Biblia que el rey Saúl descaradamente lo intentó matar varias veces. Saúl había perdido la gracia de Dios, la misericordia de Dios, y Saúl directamente trató de matar a David. Momentos que parecen interminables. Esta situación que el mundo está viviendo cada vez más complicada nos lleva a pasar situaciones muy difíciles. Así como David le pasó,
también a nosotros nos ha pasado y nos puede estar pasando y nos va a seguir pasando. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 11 y 12, el Señor Jesucristo dejó escrito lo que para nosotros puede estar pasando, para algunos de ustedes o muchos de ustedes puede estar pasando o nos va a suceder. Nos dice: Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. El Señor nos advierte: van a venir situaciones difíciles, muy difíciles, porque ustedes son mis discípulos. La palabra discípulo quiere decir seguidor de Jesús en nuestro caso. Somos discípulos de Jesús y nos van a pasar y nos están pasando y nos han pasado situaciones muy difíciles por hablar, por aprender la palabra de Dios, por vivir la palabra de Dios. Pero el Señor nos advierte en el versículo 12: alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Momentos que parecen interminables. Pero también el Señor en el versículo 12 nos dice: alégrense. ¿Y cómo así? En medio de situaciones que parecen interminables, muy difíciles, el Señor nos dice que nos alegremos. Pero el Señor nos da la respuesta. Nos dice: porque les espera una gran recompensa en el cielo. Nuestra mirada debe estar en el Señor, en su presencia, en el cielo. La Biblia nos dice que debemos poner nuestra mirada, puestos nosotros en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mis hermanos y mis amigos, ser cristiano significa vivir como Jesús. Y como ustedes lo han leído, el Señor Jesús sufrió, murió por nosotros, pero también resucitó, porque Él tenía puestos sus ojos en la recompensa. Nos dice en el libro de Mateo capítulo 26, versículo 39, en el tiempo en que estaba ya terminando su ministerio aquí en la tierra. Versículo 39 nos dice: Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Momentos que parecen interminables. El Señor estaba enfrentando un reto que parecía no tener fin, pero sí tenía fin. Nosotros lo sabemos y más adelante lo vamos a leer. Tuvo un fin que trae bendición para todos nosotros. Cuando ponemos nuestra mirada en Él y cuando le recibimos en nuestro corazón como nuestro Salvador, como nuestro dueño, como nuestro pastor, esos momentos interminables el Señor los convierte en momentos de bendición. Pero también los discípulos, los primeros discípulos, también enfrentaron situaciones muy, muy complejas, muy difíciles. E inclusive la historia nos menciona que muchos de ellos, si no todos, murieron de una manera muy cruel. Pero los primeros discípulos empezaron a enfrentar y a saber qué era ser discípulo de Jesús, seguidor de Jesús, qué resultados iban a tener ellos y después nosotros. En el libro de Hechos, capítulo 4, versículos 2 y 3, el Espíritu Santo permitió que quedara escrito lo siguiente: estos líderes
estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Los arrestaron y como ya era de noche los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. En este caso, los líderes religiosos estaban muy molestos porque habían personas que estaban predicando la verdad, la resurrección de los muertos. Y actualmente, en muchas partes del mundo, cuando se habla la verdad de la Biblia, las personas no aceptan la verdad y se van en contra. Lo que sucedió con los primeros discípulos, apóstoles, dice aquí que fueron arrestados y pasaron la noche esperando que al otro día fueran juzgados. Mis hermanos, nosotros vamos a pasar por muchas situaciones difíciles, pero el Señor nos enseña que no estamos solos, que Él está y va a estar con cada uno de nosotros y no debemos olvidarnos de esta situación. No estamos solos, el Señor está con nosotros. En el libro de Hechos, el capítulo 5, versículo 17 al 20, vemos también cómo los discípulos empezaron o siguieron enfrentando situaciones difíciles. Dice, el sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, se llenaron de envidia. Arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Luego les dijo, vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. No nos podemos callar, porque el Señor, así como lo hizo con sus apóstoles, sus discípulos, el Señor estaba ahí y envió a sus ángeles. Debemos tener muy claro, debemos escuchar. No vamos a estar solos en medio de las situaciones difíciles y tal vez muy difíciles. El Señor va a enviar los ángeles, su misma presencia va a estar con nosotros y ustedes y yo lo hemos comprobado, lo estamos comprobando. El Señor en medio de cada situación difícil va a estar con nosotros, va a guiar nuestros pasos, nuestra boca, nuestras palabras, nuestros pensamientos, porque Él lo prometió y Él es fiel y justo, fiel y verdadero. Pero vamos a ver un segundo punto. Calma en medio de la tempestad, oasis en medio del desierto. Primero vimos que hay situaciones que parecen interminables, situaciones difíciles y tal vez que nos llevan al miedo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Nos metimos en una, como lo decimos aquí en Colombia, en una vaca loca, en situaciones que parecen que no van para ningún lado bueno. Pero ahora vamos a ver que hay calma en medio de la tempestad, que hay oasis en medio del desierto. ¿Para quiénes? Para nosotros, para sus seguidores, para los que amamos a Dios, dice la Biblia, todo nos ayuda a bien. En el Salmo capítulo 53, que es nuestra base de estudio, el versículo 3 y 4 nos dice, pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. David, como ya lo vimos, estaba enfrentando situaciones muy difíciles, pero escribió, pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Mis hermanos y amigos, tener miedo no es pecado. El pecado es no depositar nuestra confianza en el que realmente nos puede ayudar. Y David lo sabía, lo había experimentado. Y enfrentando inicialmente a Goliat, lo recordó. Nuestro Padre, mi Padre Celestial, me ha sacado de todas esas situaciones difíciles en el trabajo que me ha puesto
Y así como Él me ha sacado de ahí, frente a Goliat también me va a sacar adelante. Estaba seguro. Y nosotros debemos hablar su palabra, debemos creerla. Así como nos sacó ayer de situaciones difíciles y me está sacando hoy, mañana en el futuro nos va a sacar de situaciones difíciles. Repito el versículo 3. Pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Alabo a Dios por lo que ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Esas personas, como lo dice el Señor en su palabra, son simples mortales. Esas situaciones que estamos viviendo delante de Dios son simples situaciones. Para nosotros son gigantes. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé. ¿Por dónde debemos ir? ¿Qué decisión debemos tomar? No lo sabemos. Pero el versículo 3 dice, cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Y repitámoslo, cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Vamos a memorizarlo. Cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Salmos capítulo 56, versículo 3. ¿Por qué tenemos que memorizarlo? Porque es una tarea que el Señor nos deja. Para que cuando estemos presentando o poniéndonos delante de esos retos, cuando el Señor lo permita, ponemos este salmo como ese escudo, como esa espada. Cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Señor, en ti confío, en ti confiamos, dependemos de tus decisiones. Aquí estamos, nos ponemos de rodillas, humillamos nuestra vida y aunque no sabemos qué decisiones tomar, pero ponemos nuestros pensamientos, nuestras fuerzas, todo lo que tenemos lo ponemos ante ti y recuerdo tu palabra. Ahora tengo miedo, pero pongo en ti mi confianza. Así como llegó calma y llega calma para nosotros, en esta historia que hemos estado hablando de Saúl, de David, también hubo calma. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 34 al 37, nos enseña qué decisión tomó David frente a esa situación. Versículo 34, pero David insistió: he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. ¿De qué animal estaba hablando? Él tomó al oso y al león. Y ustedes en su conocimiento saben que no son animales débiles, son animales muy fuertes, que corren mucho, que están decididos a destrozar a sus víctimas. Pero David los había enfrentado. Dice: yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. ¿Qué utilizó David en ese momento? Lo que tenía en su mano, un palo. ¿Qué tenemos nosotros en este momento? ¿Qué herramienta tenemos? Tenemos la confianza en el Señor. Dice, lo golpeo hasta matarlo. Un trabajo constante, una oración constante. Es lo que David hizo y es lo que debemos hacer. Constancia con lo que el Señor nos ha dado. Versículo 36. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano. Pero en este momento no estaba hablando de palos. Dice, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. Nosotros, ustedes, deben y debemos estar seguros quiénes somos. La Biblia dice que somos hijos del Dios viviente.
y como hijos del Dios viviente tenemos el derecho, la confianza, la seguridad de hablar con Él y decirle: papito Dios, no sé qué hacer, tengo miedo, pero yo confío en ti. Y tú me has dado la herramienta de poder hablar contigo directamente. Aquí estoy delante tuyo, Señor. Me presento pidiendo que tú seas ayudándome, por favor. Estoy con la herramienta que tú me has dado. No es un palo, es la gran herramienta de la oración. La Biblia nos enseña que debemos hablar con Él todo el tiempo. Dice: orad sin cesar. Hablen conmigo, dice el Señor, pero no solamente por las mañanas o al mediodía cuando usted está almorzando o por la noche, sino todo el tiempo cuando usted va en su carro, va por la calle, donde esté. Señor, gracias porque puedo caminar. Gracias por este trabajo. Gracias por lo que puedo hacer. Eso es hablar con Dios. Y debemos hacerlo todo el tiempo, porque la Biblia nos enseña que Él está a nuestro lado como un poderoso gigante y que Él ha hecho de nosotros su templo. El Señor no se queda allá en la casa, o el Señor no se queda aquí en este lugar cuando venimos los domingos o cuando ustedes se reúnen entre semana. El Señor no se queda en ese lugar. El Señor va en nosotros y con nosotros. Versículo 37. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo, de ese gigante. Las medidas de esta persona eran más de 2 metros. Era gigante realmente para nuestros días. O sea, una persona que asustaba, tenía asustado al ejército de Israel y tenía gran admiración, recibía gran admiración de su pueblo de Filistea. Él había hecho muchas cosas que admiraban a todo el pueblo de Filistea y de Israel. Pero David lo dijo de una manera que declaraba la confianza en Dios. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Calma en medio de la tempestad y oasis en medio del desierto. Es nuestra confianza en el Señor lo que nos lleva a tener esa calma y a recibir esa fuente en medio de situaciones muy difíciles. Vamos a nuestro punto número 3. Dice: y siguen los sufrimientos. Aunque tenemos temores, victorias, pero vamos a seguir enfrentando situaciones difíciles. A David le pasó lo mismo. En el Salmo 56, versículos 5 al 7, nos sigue narrando David: siempre tergiversan lo que digo. Se pasan el día tramando cómo hacerme daño. Se juntan para espiarme. Vigilan cada paso que doy, ansiosos de matarme. No permitas que estos malvados se salgan con la suya. En tu enojo, oh Dios, derríbalos. Papito Dios, tú que eres el Todopoderoso, que eres mi papá y que yo soy tu hijo, por favor, haz justicia. Es lo que clamaba David. Los problemas seguían. No solamente para David, para nosotros como discípulos de Jesús también siguen las situaciones difíciles. En el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33. Juan escribió lo que el Señor Jesús nos dijo: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Pero anímense, porque yo he vencido al mundo.
El Señor escribió y permitió que muchas personas escribieran lo que Él había hecho y lo que Él les inspiraba. En el mundo tendremos aflicción, pero anímense o animémonos, mis hermanos, mis amigos, animémonos. Nosotros que estamos recibiendo la palabra de Dios, palabra de consuelo, de esperanza, animémonos, porque nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, el Señor Jesucristo, nuestro Dios, ha vencido al mundo, ha vencido las tentaciones, ha vencido las situaciones difíciles y nosotros estamos cogidos de su mano. El Señor ha vencido al mundo. Los primeros discípulos también probaron esas situaciones. En el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 31 al 33, el Espíritu Santo nos dice: luego Dios lo puso en un lugar de honor a su derecha como príncipe y salvador. Lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y fuera perdonado. Es la obra del Señor Jesucristo. Nosotros somos testigos de estas cosas, los primeros discípulos y apóstoles, y también lo es el Espíritu Santo, dado por Dios a todos los que lo obedecen. Al oír esto, el Concilio Supremo se enfureció y decidió matarlos. Y siguen los sufrimientos. Para David, para sus discípulos primeros, llegaban situaciones muy difíciles. Aunque Dios los había sacado de cárcel, aunque Dios les había dado la victoria, pero como nos dice el versículo 33 de esta porción, de este capítulo 5, dice: el Concilio Supremo de Israel se enfureció, es decir, seguían los problemas y decidieron matarlos. O sea, no era simplemente echarlos a la cárcel. Una de las grandes muestras que el Señor Jesucristo dejó para nosotros de su regreso es que íbamos a enfrentar situaciones difíciles. Y hoy el Señor nos habla: sí, cada día vamos a enfrentar problemas y cada vez problemas más difíciles. Y aquí nos muestra que este concilio ya no solamente quería echar a la cárcel a los discípulos de Jesús, habían decidido matarlos. Pero ellos sabían, así como lo sabemos hoy, y así como el Espíritu Santo nos enseña y nos recuerda, Él está con nosotros. Aunque el mundo, aunque las personas que no quieren aceptar la obra de Jesús hayan decidido hacernos mal y hayan decidido engañar a las personas y hayan decidido perjudicar y dañar el mundo, a las personas que están en el mundo, nosotros, dice la Biblia, no somos del mundo. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Aunque tengamos amenazas y situaciones difíciles, el Señor está a nuestro lado. Y veamos el cuarto punto. Dios es nuestro refugio más alto. Vimos inicialmente que nosotros estábamos y enfrentamos situaciones que parecen interminables, pero que el Señor Jesucristo, Dios mismo, el Espíritu Santo, está en medio de esa tempestad, en medio de esas situaciones difíciles. Él trae paz, esperanza y confianza para nosotros. Que aunque tengamos miedo, el Señor nos da esperanza, que debemos enfrentar ese miedo con la confianza en el Señor. Pero que los sufrimientos van a seguir, van a continuar y vamos a continuar enfrentando situaciones difíciles. Pero que Dios es nuestro refugio más alto, nuestro escondite más seguro.
En el Salmo capítulo 56, versículo 8 al 13 nos dice el Señor: Tú llevas la cuenta de todas mis angustias, escribió David, y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Mis enemigos emprenderán la retirada cuando yo clame a ti por ayuda. Una cosa sé: Dios está a mi lado. Alabo a Dios por lo que ha prometido. Sí, alabo al Señor por lo que ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Cumpliré los votos que te hice, oh Dios, y ofreceré un sacrificio de gratitud por tu ayuda. Pues me rescataste de la muerte, no dejaste que mis pies resbalaran, así que ahora puedo caminar en tu presencia, oh Dios, en tu luz que da vida. Dios es nuestro refugio más alto. No nos olvidemos de esto. Dios es tu refugio, es mi refugio más alto, es nuestra torre fuerte. Dice la Biblia que aunque vengan enemigos contra nosotros, y así como David lo experimentó, Dios es para nosotros la esperanza, nuestra seguridad. Y no son solamente palabras, son hechos que Dios tiene para nosotros, realidades que todos nosotros de una u otra manera hemos experimentado, y hoy el Señor nos recuerda, así como nos sucedió ayer y tal vez nos está sucediendo hoy, nos va a suceder mañana. Y no estoy hablando de los problemas, estamos hablando de que así como ayer Él fue nuestro refugio más alto, así hoy también es nuestro refugio más alto y mañana lo será. Es nuestro refugio y será nuestro refugio más alto. No nos olvidemos. Dice: alabo a Dios, versículo 10, porque por lo que ha prometido. Alabo a Dios por lo que ha prometido. Sí, alabo al Señor por lo que Él ha prometido. Él prometió que estaría todos los días de nuestras vidas con nosotros. Pensemos, no es un simple guardián, es el Todopoderoso, es nuestro Padre celestial que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que sí vamos a pasar situaciones difíciles, pero que no temamos. Dice aquí que nos alegremos en medio de esas situaciones difíciles, porque Él es fiel y verdadero, porque todo lo que ha prometido, Él lo cumple. Pero en el versículo 11 nos dice: en Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Humanamente sentimos miedo, pero debemos recordar que así como David sintió miedo, pero se enfrentó y tuvo la victoria, nosotros nos da y sentimos miedo, nos da miedo. Pero las personas o las situaciones no son infinitas, son finitas. El infinito es nuestro Padre Celestial. En el 12 nos dice: cumpliré los votos que te hice, oh Dios, y ofreceré un sacrificio de gratitud por tu ayuda. Tal vez en situaciones difíciles, ustedes y yo hemos prometido al Señor: vamos a serte fieles. Pero cuando ya se han pasado esas situaciones, se nos olvidan estos compromisos. Hoy es tiempo que recordemos que esas promesas que le hicimos al Señor debemos cumplirlas. Debemos pedir perdón y debemos volver hacia el Señor y cumplir lo que prometimos. Dice: y ofreceré un sacrificio de gratitud por tu ayuda. Debemos ser agradecidos por todas las misericordias de Dios. Pues tú
me rescataste de la muerte. Versículo 13, pues me rescataste de la muerte, no dejaste que mis pies resbalaran. Así que ahora puedo caminar en tu presencia, oh Dios, en tu luz que da vida. Libro de Salmos capítulo 18, versículo 2. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Dios es mi refugio, Él me protege, es mi escudo, me salva con su poder, Él es mi escondite más alto. Y voy a repetirlo para terminar. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Dios es mi refugio, Él me protege, es mi escudo, me salva con su poder, Él es mi escondite más alto. Les pido que inclinen su rostro, que cierren sus ojos y hablemos con el Señor. Papito Dios, hemos escuchado tu palabra, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro pastor, que eres nuestro guía, que tienes misericordia de nosotros, que eres quien perdonas nuestras fallas, nuestros olvidos, que has estado ayer, que estás hoy, que estarás mañana con nosotros. Pero Señor, hoy reconocemos, Señor, nuestro pecado y te pedimos perdón. Perdona, por favor, nuestras fallas, nuestros errores, nuestro desvío de tu palabra. Por favor, perdónanos. Hoy delante tuyo, Señor, reconozco, Señor, que he pecado contra ti. Lo reconozco y te pido perdón. Pero también pido tu ayuda para no desviarme de tu palabra. O para volverme también, Señor, si me he desviado, volverme a tu camino, Señor. Para ser agradecido, para reconocer que no puedo mirar a otro lado porque tú eres el refugio más alto, Señor. Hoy declaro mi confianza, reconozco mi confianza en ti, Señor. Que aunque vengan situaciones o esté pasando por estas situaciones muy difíciles, yo tengo y pongo mis ojos en ti. Papito Dios, gracias por enseñarme y por recordarme tu palabra. Espíritu Santo, por favor, llena mi vida de tu paz, llena mi vida de tu esperanza y por favor, dirige todos mis pasos, Señor. Gracias te doy. Amén. Mis hermanos y amigos, gracias por estar escuchando la palabra de Dios que nos ha enseñado. Los invito a permanecer fieles, porque el Señor es fiel y quiere que nosotros lo obedezcamos. Gracias a Dios y gracias a ustedes nuevamente. Hasta una próxima oportunidad que el Señor nos dé. Bendiciones. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram @Iglesia Filadelfia JB, en X como @Filadelfia JB. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.